El TRALI, si ustedes revisan, sobre todo las revistas que se presentan en la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, cada vez se presentan más casos, pero son muy poco frecuentes, afortunadamente. Vamos a hablar un poquito sobre las reacciones hemolíticas de tipo inmediata. Supuestamente es la más grave de las reacciones transfusionales. Le digo supuestamente porque a veces ni nos damos cuenta y se presentan. Pero sí, cuando se presentan, nos pueden correr ya a todos. Esta da una hemólisis de tipo intravascular, ¿no? Regularmente se debe a la presencia del antígeno que estamos transfundiendo con el anticuerpo de nuestro paciente. Esto ya lo revisaron con el doctor Fernández, que es más frecuente en multíparas, ¿no? O también en aquellos pacientes que están politransfundidos por la presencia de los aloanticuerpos. Y se debe a este gran error, a la incompatibilidad del sistema AB0. En las hemólisis extravasculares son los otros sistemas que nos obligamos a realizar ya por ley, pues los sistemas RH, el KIT, el TUFI y el KELT, que ya los mencionaron, ¿no? Y estas son las mismas incidencias que presentamos. Ahora bien, ante la presencia de estos antígenos transfundidos, ¿no?, hay una reacción contra estos anticuerpos preformados del receptor, son los anticuerpos naturales que nosotros tenemos, ¿no? Estos anticuerpos reaccionan, ¿no?, y pueden o no activar el complemento. Y la presencia de hemólisis va a ser ya tanto intra o extravascular. Esta hemólisis intravascular va a liberar citocinas, como todos ustedes ya saben, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y 8, ¿no? Y o bien puede haber presencia de hemoglobina, ¿no?, que va a fijar la lactoglobina y la albúmina. Al consumirse estas, tienen que estar eliminadas por el riñón y forma la hemoglobinuria. Ahora bien, pueden activar el complemento produciendo estas sustancias que son citoquinas vasoactivas y otras sustancias que van a ser muy tromboplásticas y ocasionan esta cuestión fatal que es la trombina y activación de plaquetas hasta llegar a la coagulación intravascular diseminada, ¿no?, que ya revisaron. Es muy severo, ¿no?, y la severidad depende del tiempo en que se den cuenta y a veces en ocasiones no del tipo de pacientes. Si el paciente ya está alosensibilizado, tiene aloanticuerpos o tiene antecedentes de transfusión, la reacción es mucho más rápida. Y la severidad puede darse desde 10 centímetros hasta, centímetros de la sangre transfundida hasta más, ¿no? Regularmente, se presenta con esto con dolor en los sitios de venopunción, hay ansiedad, hay fiebre, hay escalofríos, el paciente refiere cefalea, náuseas, dolor lumbar, opresión retroesternal y dificultad respiratoria. Y de ellos se siente que se mueren, ¿no? El paciente puede llegar a oliguria, anuria y sobre todo se choca y hasta llegar a insuficiencia renal aguda. Eso cuando el paciente está despierto, cuando no lo tenemos en cama, pero en los pacientes que están bajo anestesia, se complica la situación y no sabemos más que, al menos no nos damos cuenta más que el anestesiólogo empieza a impotenzarse, presenta hemoglobinuria, oliguria, ¿no? Regularmente hay hemorragia en capa en el lecho quirúrgico, el cirujano se vuelve loco porque está sangre y sangre el paciente y sobre todo también en el sitio de las venopunciones, ¿no? Debemos hacer algunos diagnósticos diferenciales con este tipo de reacciones, sobre todo con sangre contaminada, ¿no?, con otros tipos de hemólisis no inmune que ya lo refirieron hace rato, ¿no?, de tipo mecánica, o otros que transfunden sangre fría o caliente, y este es muy frecuente, la osmótica. Las señoritas enfermeras que ustedes van a estar viendo, como no pasa, lo aprietan, les ponen el banquillo del manómetro, se les hace fácil diluirlo, ¿no?, y lo diluyen con soluciones hipertónicas, ¿no?, entonces, y hemolizan en la unidad de sangre, y eso es muy frecuente, ¿eh? Otra de las reacciones que
hay que hacer diagnóstico diferencial, es la reacción febril no hemolítica. Se refiere a la presencia de más de 1 grado centígrado de aumento de la temperatura, ¿no?, en 24 horas de haber sido transfundido, sin ninguna otra causa, ¿no?, con o sin escalofríos. El paciente presenta palidez, sensación de frío, hay inapetencia y sobre todo en ocasiones puede haber hasta diarrea. Esta es la frecuencia por componente transfundido, ya sean en concentrado eritrocitario, miren, se dan 0.5 hasta 10%, y en los concentrados plaquetarios es mucho más frecuente que el paciente presente una reacción transfusional febril no hemolítico. ¿Cuáles son los factores que van a desencadenar este tipo de reacciones? Uno, usted ya lo revisaron, la alosensibilización previa, el almacenamiento, las unidades aquellas que tengan mayor almacenaje, donde tengan leucocitos, estén liberando todo ese tipo de citoquinas. ¿No? El tipo de componente ya lo vimos que es mucho más frecuente en las plaquetas y sobre todo en aquella cantidad de leucocitos que estén en las unidades que están transfundiendo, ¿no? Nuevamente resulta de los anticuerpos receptores contra los antígenos ya que estén presentes en los leucocitos, en las plaquetas, ¿no?, o bien que libere pirógenos endógenos como las interleucinas y el factor de necrosis tumoral. Nuevamente hay infusión de modificadores de la respuesta biológica, como estas citoquinas que están acumuladas durante el almacenamiento, esta liberación de citocinas por macrófagos activados del paciente, como una respuesta a los leucocitos que está recibiendo del donador, y esto, el almacenamiento de plaquetas, ¿no?, libera estas ligandinas que estimulan las células endoteliales y produce la prostaglandina E2. Igual vamos a hacer un poquito de diagnóstico diferencial, con reacciones hemolíticas, con contaminación bacteriana y sobre todo con el TRALI, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenirlo? Con el uso de productos leucorreducidos, ¿no?, en pacientes que estén politransfundidos y sobre todo en multíparas, ¿no?, o bien el uso de filtros leucorreductores, cuando no lleven una leucorreducción universal, que les hablarán en las indicaciones de la transfusión sanguínea. Otra de las reacciones es de tipo alérgico, ¿no? Esto realmente se resulta de la hiperactividad a las proteínas que tienen estas sustancias alergénicas que van a estar en el plasma, y la manifestación pues es como cualquier proceso alérgico, urticaria, cuando es leve, hasta un proceso anafilactoide. Aquí es diferente porque la interacción es con un alergeno exógeno, ¿no?, que puede ser con un anticuerpo IgG, IgE o IgG, que está performado por una sensibilización previa. El paciente tiene que estar sensibilizado. Regularmente estos anticuerpos, ¿no?, que se encuentran en la superficie de los mastocitos y de los basófilos, ¿no?, van a activar este tipo de reacción alérgica. Al ocurrir la unión con el alergeno, activa a los mastocitos y liberan anafilactocinas, que van a ser las responsables como choque en diferentes órganos. Y esto es muy frecuente encontrarlo siempre y cuando el paciente tenga deficiencia de IgA, ¿no?, pero es muy poco común. Cuando tenga una reacción de tipo alérgico, sospechen que su paciente está con deficiencia de IgA. En ese tipo de situaciones, no hay otra cosa más que detener la transfusión y mantener una vena permeable, ¿no? Si se trata de una reacción leve, se puede utilizar antihistamínicos. Si está hipotenso, inclusive llegar a utilizar epinefrina. Si no tienen respuesta a hay que utilizar otro tipo de esteroides, ¿no? Pueden caer en broncoespasmo y hay necesidad de utilizar aminofilina. Y hay ocasiones en que el paciente requiere y llega hasta la unidad de terapia intensiva.
Eso ya lo habíamos visto. Aquel paciente que tenga deficiencia de tipo de IgA puede ser más frecuente que se presente este tipo de reacción. Quiero comentarles nada más rápidamente esta otra situación que lo estamos viendo con mayor frecuencia, que es el daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión. Por su sigla lo conocemos en inglés como TRALI. Esta es una respuesta inmediata, grave y a veces hasta fatal. Se presenta en menos de 6 horas, ¿no? Y lo característico de esta situación es que el paciente tiene gran compromiso respiratorio, ¿no? Cae en insuficiencia respiratoria aguda y los hallazgos en rayos X pueden encontrarse o no, pero realmente se encuentra un infiltrado pulmonar, difuso. Hay edema pulmonar bilateral, sin evidencia de falla cardíaca, el paciente está completamente bien. No hay sobrecarga de volumen, ¿no? Y ninguna otra causa que tenga compromiso respiratorio. De las componentes que mayor causan este tipo de situaciones son los concentrados plaquetarios y los plasmas en sus diferentes presentaciones. Afortunadamente es 1 en 5,000 o hasta 250,000, es menos, pero en estas revistas que le digo de la Asociación de Medicina Transfusional, yo he encontrado que han estado reportando los compañeros en el banco de sangre la mayor frecuencia de TRALI. ¿Por qué se ocasiona este daño? No es de todo conocida,